Gracias, papá, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, una vez más, en este lugar, en esta casa, y después de alabarte, después de bendecirte, después de darte toda nuestra adoración, después, amado Rey, de decirte cuán bueno, cuán maravilloso eres para cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Rey, que hables a través de la palabra, que nos permitas, Espíritu Santo de Dios, conocerte más, que te hagas real, Padre del cielo, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y allí donde estás. Dile, papá, habla a mi necesidad. Habla, Espíritu Santo de Dios, para que a través de esta palabra de vida quizás traiga respuestas sobre preguntas que he tenido y para que tú seas obrando de manera especial en mi pensamiento y en mi corazón para que pueda ser bendecido y pueda entender tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que cada persona que se encuentra allí conectada sea instrumento de tu bendición, sea instrumento de tu gloria. Y que tú, amado Rey, hables a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos permitas, Espíritu Santo de Dios, aprender cada día más de ti. Amén y amén. Si alguna vez quizás usted le ha preguntado a Dios hasta cuándo o por qué, estoy seguro que esa enseñanza es para usted. Si en medio de lo que usted ha vivido, en medio de las situaciones en las cuales, gracias hijo, en medio de las situaciones en las cuales hemos pasado, usted se le ha salido esos porqués y hasta cuándos, creo que está en el lugar equivocado. Porque también es cierto que estamos viviendo o hemos vivido tiempos donde nuestra fe es probada para ser aprobada. Usted y yo tenemos que vivir la fe. Esto no es solo de palabra, esto no es solo de conocimiento, sino que nuestra fe debe ser probada para que asimismo sea aprobada. Pareciera que todo está bien y viene de repente situaciones inesperadas. Estamos hablando a nivel familiar, quizás también estamos hablando en el tema de la salud, en el tema de la economía, en el tema emocional o espiritual y en fin, muchas áreas en las cuales usted y yo nos movemos y de un momento a otro algo pasa. Pero es allí, en estas situaciones difíciles y en estas situaciones en las cuales usted y yo pasamos por momentos complicados, que es donde realmente necesitamos tener la fe que prevalece en medio de la adversidad. Y cuando usted lee este título pareciera algo contradictorio, fe en medio de la adversidad, porque creo que cuando hay adversidad, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, queremos de todo menos quizás mantenernos en la fe. Vamos a atravesar situaciones en medio de las cuales usted y yo vamos a querer botar la toalla, no seguir adelante. Pero la preciosa palabra de Dios que quiere hablarnos en esta noche es precisamente cómo mantener la fe en medio de la adversidad. Porque precisamente eso es lo que estamos llamados nosotros como hijos de Dios. Y es un reto que Dios quiere que vivamos a través de su palabra. Y esa sería una palabra clave. Esto es un reto. Esto es algo en lo cual usted y yo debemos levantarnos cada día, esforzarnos cada día, y esa es la fe que se levanta en medio de las dificultades, de las adversidades, de los problemas, de las situaciones inesperadas en las cuales usted y yo nos vamos a ver enfrentados. Y en medio de eso, obviamente, aparece la injusticia, un término muy común en nuestro tiempo. Y no solo como pueblo de Dios, sino a nivel general. Usted y yo hemos vivido, estamos viviendo y seguiremos viviendo episodios de injusticia. Y pareciera que esta injusticia se volvió ya algo común, algo normal. Y vivimos injusticia a nivel político, vivimos injusticia a nivel
social, económico, laboral y aún ministerial. Vivimos muchas situaciones en las cuales somos confrontados y en un sinfín de áreas donde nos llevan a preguntarnos por qué y hasta cuándo. Y eso realmente es algo que nos confronta como personas. Si te ha pasado, por favor empieza a interactuar allí en el chat, escribe sí, me ha pasado, sí le he preguntado a Dios por qué es, sí le he preguntado a Dios hasta cuándo, y empieza a comentar allí. Si también has preguntado a Dios hasta cuándo, cuando parece que Dios guarda silencio. Pero sabe que en la Biblia alguien más vivió en carne propia la injusticia donde aparecieron los porqués y los hasta cuándos. Me gusta que juntos vayamos a la palabra, por eso insisto en que tengas la palabra a mano para que vea que lo que estamos leyendo, lo que estamos hablando acá es cierto. Acompáñame por favor allí al libro de Habacuc, por favor. Habacuc, y vamos a ver rápidamente, porque es extenso, no podemos verlo en detalle, pero Habacuc 1, versículo 1, 2 y 3. Lo voy a tener de todas formas en pantalla. Y Habacuc 1, 2 y 3, del 1 al 3, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y el versículo 2, mire que incluso lo tengo resaltado, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué? ¿Le ha pasado? ¿Se identifica? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Así es que lo que podemos apreciar en estos versículos es que la justicia como tal había desaparecido de la tierra. La violencia y la impiedad se encontraban por todos lados y no había control. Y aquí es donde usted y yo empezamos a entender y empezamos a aprender de que Dios guarda silencio, pero no está ausente, amados. Dios siempre va a estar trabajando donde no lo ves. Cuando usted y yo no escuchamos a Dios, no significa que Dios no esté trabajando. No significa que Dios no esté a tu favor. No significa que Dios no se esté moviendo a tu favor. Por el contrario, tenemos un Dios maravilloso que siempre va a estar presente. Y nuestra fe no debe de depender de la respuesta inmediata, sino de la fidelidad eterna de Dios. Y este es un principio en el cual debemos descansar. Nuestra fe no depende de qué tan rápido Dios me conteste, porque usted y yo debemos hacer memoria de todas las veces en las cuales Dios nos ha contestado. Dios nos ha hablado, Dios ha venido a obrar a nuestro favor, a favor de tu casa, de tu familia, de tu economía, de la salud. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. La fidelidad eterna de Dios, no la respuesta inmediata, no lo que muchas veces el mundo nos dice. Y el versículo 4 dice, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Así que hasta aquí el libro del profeta Habacuc para cualquier persona es un escenario terrible. Esto empezó maluco, empezó mal. Pero usted y yo nos movemos en una fe que debe ser probada, como iniciamos diciendo. Probada para ser aprobada. Porque una fe que no se prueba es una fe que no se fortalece. Para que usted y yo podamos crecer en la fe, entonces esta fe va a ser expuesta
esta fe va a ser probada, esta fe va a ser atacada, esta fe va a ser ejercitada para que realmente usted y yo podamos ser fortalecidos en la fe que Dios quiere que nosotros crezcamos. Y está esta imagen de una mujer atacada por todo lado, pero creyendo de rodillas. Una fe que no se prueba es una fe que no se fortalece. Así es que si en este punto ya hay personas conectadas y Dios está hablando a tu vida y a tu corazón, o si vas a ver este video más adelante, descansa en Dios, que lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando a tu alrededor, Dios está al control de las cosas. El aparente silencio de Dios no significa que no esté presente. Y alégrate en el Señor, porque tu fe va a ser probada, va a ser fortalecida y vas a poder levantar y empoderar a otros. Amén. Si lo crees, escribe allí, amén. Lo creo, lo declaro. Por eso, amada iglesia, para mantener una fe en medio de la adversidad, que es el tema que estamos viendo, para mantener una fe en medio de la adversidad, necesitamos una fe que persiste en el aparente silencio de Dios. Eso es lo primero. Una fe que persiste en el aparente, porque para nosotros en nuestra humanidad decimos, Dios se quedó en silencio, Dios no está conmigo, Dios no está actuando a mi favor. Pero aun cuando existe ese aparente silencio de Dios, nuestra fe, amados, no puede desfallecer. Y yo sé que en este punto suena fácil decirlo, pero cuando lo estamos viviendo es difícil de entender y de aceptar. Entonces no sé si usted ya comienza a identificarse con Habacuc, con este profeta de Dios, donde en muchas ocasiones usted y yo hemos hablado con Dios sobre alguna necesidad, sobre alguna situación que estamos pasando, sobre una queja, sobre algún reproche, y pareciera que la señal está caída. Pareciera que Dios no escucha. Hay un aparente silencio de Dios donde no pasa absolutamente nada. Y este aparente silencio o apatía por parte de Dios muchas veces nos desmotiva, nos hace alejarnos, distanciarnos y hasta enfriarnos en nuestra relación con Dios. Qué pereza orar, qué pereza leer la palabra de vida, hasta qué pereza congregarme. Y es allí donde el enemigo empieza a trabajar en tus pensamientos. Por tal razón, tan necesario es que esa fe que Dios está demandando de usted y de mí, esa fe en medio de la adversidad nos debe llevar a que el aparente caos que estamos viviendo, las situaciones contrarias, las voces que se levantan en contra nuestra, eso no debe apagar nuestra intimidad con el Señor. Esas dificultades, esas adversidades, esas son unas realidades lo que vamos a estar viviendo. Pero no podemos darnos el lujo de que esto apague nuestra intimidad con el Señor. Porque el silencio de Dios no significa su ausencia. Usted y yo quizás hemos pasado momentos y situaciones en las cuales vamos a la palabra, no entendemos la palabra. Sé que Dios habla a través de la palabra, Dios está allí, Dios es real, es la voz de Dios, pero aparentemente no nos habla. Escuchamos una predicación, una enseñanza como esta, y tampoco, quizás ponemos una alabanza, escuchamos un testimonio y nada. Pero el silencio de Dios, amado, no significa su ausencia. Por eso es bueno preguntarnos, ¿qué nos desmotiva o apaga nuestra relación con el Señor en tiempos de adversidad? Son muchas las situaciones en las cuales usted y yo nos retraemos, preferimos guardar silencio y quizás apartarnos.
Por supuesto que es válido preguntarnos y preguntarle a Dios hasta cuándo o por qué. Y estoy seguro que muchos de los presentes hemos pasado por situaciones de familiares, de salud, de luto, de pérdida de dinero, pérdida de amigos, problemas emocionales y muchas cosas en las cuales van a florecer esos hasta cuándo y esos por qué. Y lo que el profeta nos está enseñando es a enfrentar el caos sin abandonar la intimidad con Dios. Sigamos buscando su presencia. No entendemos la palabra, es palabra de Dios, es palabra viva, es palabra de vida. Allí va a haber respuesta de Dios a tu necesidad. ¿No quieres saber absolutamente nada? Pon alabanzas, pon adoración. Dios va a traer calma y va a hablar a tu vida y a tu necesidad. Ten tiempos de ayuno, ten tiempos de meditar la palabra. Por eso nuestra fe no depende de lo que sentimos, sino de lo que sabemos de Dios. Y allá hay una gran diferencia, porque si nuestra fe depende de lo que sentimos, entonces usted y yo vamos a ser emocionales en que hoy estoy arriba, le creo a Dios, le creo a su palabra, le creo a todo. Pero el momento en que emocionalmente esté abajo, no quiero saber absolutamente nada de Dios. La fe que usted y yo en la cual debemos movernos es cuánto sabemos de Dios. ¿Cuánto sabemos de este maravilloso Dios que está plasmado aquí en la palabra, que es evidente en su casa, en su familia, en su necesidad y en las respuestas a las oraciones? Por eso, algo que podemos aprender a través de este libro es que en su diálogo con Dios, Habacuc muestra una honestidad y una transparencia que a menudo en nuestras conversaciones nosotros evitamos con Dios. Aquí Habacuc es muy sincero y Habacuc le está exponiendo la situación de un pueblo donde no entiende muchas situaciones. Y sabe que usted y yo muchas veces cuando nos acercamos a Dios le hacemos como ese quite frente a lo que queremos hablar de manera sincera con Dios. Quizás muchas veces también porque creemos que Dios no está presente. Por eso, amados, las raíces de la fe crecen más profundo en tiempos de espera. Cuando usted y yo hemos tenido que esperar por la respuesta, hemos tenido que perseverar por la respuesta, hemos tenido que mantenernos allí, realmente las raíces de la fe van a fortalecerse y van a crecer mucho más profundo. Porque cuando Dios guarda silencio, entonces la fe debe alzar la voz. Si Dios está en silencio, entonces usted y yo decidimos levantar la fe, debemos fortalecer la fe y debemos entender que Dios está en medio de nuestras vidas y en medio del asunto. El aparente silencio de Dios, amados, es parte del entrenamiento de la fe. Y eso es algo en lo cual usted y yo debemos trabajar todos los días. Ese aparente silencio, Dios está entrenando tu fe. Dios te está fortaleciendo. Dios está estirando tu fe. Así es que si no oyes a Dios, no te alejes. Quédate donde Él pueda hablarte. Si no escuchamos a Dios, no es para salir corriendo, no es para ir a buscar otras voces que nos pueden confundir, otras voces que nos pueden engañar. Es para que usted y yo nos quedemos esperando que Dios va a hablar a tu vida, a mi vida y a nuestra necesidad. Si lo crees, escribe allí amén en los comentarios. Amén. Dios me escucha. Dios me habla. Lo siguiente o número 2 que podemos aprender para mantener una fe en medio de la adversidad es una fe que busca respuestas en la presencia de Dios. Amén.
Usted y yo estamos llamados a buscar respuestas en la presencia de Dios. Es allí donde Dios nos va a hablar. Es allí donde Dios va a hablar directamente a nuestra necesidad. Y esto lo podemos ver a través de la vida de Habacuc. Al ir a Habacuc directamente delante de la presencia de Dios y presentar su lamento, su reclamo, obtiene la respuesta en el versículo 5. Dice el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una gran obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios le asegura a Habacuc que la visión se cumplirá en su tiempo perfecto. Por eso, amados, la presencia de Dios es el lugar más seguro para llevar tus dudas. Para llevar tus porqués, para llevar tus hasta cuándos. Ese es el lugar seguro en el que Dios quiere que nos movamos. Ese es el lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque Dios responde al que espera con sinceridad. Esa también es una verdad que usted y yo encontramos y podemos descansar. Nos lo recuerda en esta hora. Lo voy a leer. Salmo 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios responde al que espera con sinceridad. Así es que, amados, Dios siempre tiene un plan, aunque no lo entendamos de inmediato. Porque podemos ver una vez más en los versículos 12 al 17 del capítulo 1 de Habacuc, que viene una segunda queja por parte de él, donde hace saber que no está de acuerdo con los planes del Señor. Dios le está diciendo qué va a hacer con el pueblo de Israel, qué va a hacer con el pueblo de Judá. Pero Habacuc le dice que no está de acuerdo, y es allí donde podemos evidenciar cómo la fe del profeta Habacuc sigue buscando respuestas. Es en la presencia de Dios. Allí es donde decide mantenerse Habacuc. Y eso desarrolla entonces una fe en medio de la adversidad. Es entonces cuando viene la respuesta del Señor frente a la segunda queja de Habacuc. Y esto lo vamos a ver aquí en Habacuc 2, 1. Y dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Así es que Habacuc estaba diciendo que iba a subir a la torre de vigilancia, y que allí él iba a decidir esperar, que iba a ser muy paciente. Voy a montar guardia, dijo, voy a esperar allí porque sé que él tiene una respuesta. Habacuc no se fue, se quedó esperando. Y algo clave es que no entendía, pero confiaba en Dios y descansaba en el plan perfecto de Dios. Muchas veces usted y yo no vamos a entender el mover de Dios, pero sí nos es necesario saber descansar en aquel que tiene el control de todas las cosas, en aquel que sabe el ayer, el hoy y el mañana. El aquel en el cual guarda tu vida y mi vida. El aquel descansar en aquel que guarda tu casa y mi casa. Y los versículos del 2 al 3 no dice cuánto tiempo debió esperar Habacuc. Sin embargo, Dios mismo le da las instrucciones de lo que debía hacer. Así es que Habacuc nos enseña que usted y yo debemos subir a la torre de vigilancia y no a la cueva de la queja. Porque sabe que los problemas, las dificultades y las adversidades muchas veces hacen que nos metamos a la cueva de la queja, que nos metamos allí y empecemos a renegar de todo y de todos y empecemos a hablar mal. Y en esa cueva de la queja es allí donde no vamos a poder avanzar, donde vamos a ver todo oscuro, donde muchas veces vamos a hablar y vamos a escuchar el eco de nuestras propias palabras contaminadas.
pero Habacuc decidió subir a la torre de vigilancia. Y miremos esos versículos 2 y 3 de Habacuc 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas. Y quiero que tenga bien presente esta parte. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amados, déjeme recordarle, porque este versículo tiene la certeza de que va a cumplirse, de que va a realizarse en el tiempo señalado, de que existe un día y una hora establecida para el cumplimiento de esta palabra, para el cumplimiento de ese propósito. Porque Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Así es que si Dios le está diciendo directamente a Habacuc, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así es que, amado hermano, usted que me ve en lugar donde está, le tengo una noticia. Si Dios le dio una promesa basada en la palabra, Él no va a cambiar de parecer. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, está con usted. Cuando Dios da una promesa, Él la realiza. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Aunque tardare, ¿qué, iglesia? Aunque tardare, espéralo. ¿Qué debemos hacer? Esperar con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Ciertamente vendrá, es seguro que llegará en el momento preciso. Yo diría un fuerte amén a esa verdad de parte de mi buen Dios. Iglesia, y ese es el resultado de Dios. Dios está esperando de cada uno de nosotros que desarrollemos y mantengamos una fe que busca respuestas en la presencia de Dios, que busca respuestas en su palabra. Es en su presencia, es en su palabra, es en su verdad, es en la persona de Dios que usted y yo debemos permanecer. Yo no sé usted, pero yo le creo a Dios que lo que Él me ha dicho, llueva, truene o relampaguee, se cumple, porque yo le creo a Dios y a su palabra. Si Dios me dijo a mí algo y está respaldado en su palabra, tarde o temprano se cumplirá. Así es que, amados, nos recuerda, tenía la diapositiva, no me acordaba. Subamos a la torre de vigilancia, no a la cueva de la queja. Es tiempo de subir, de ver todo desde arriba, de visionar, de ser empoderados y no ver desde la oscuridad. Así es que para mantener una fe en medio de la adversidad, número 1, debemos tener una fe que persiste en el aparente silencio de Dios. Número 2, una fe que busca respuestas en la presencia de Dios. Y número 3, una fe que vive por las promesas de Dios. Amén. Usted y yo, para mantener una fe en medio de la adversidad, tenemos que vivir por las promesas de Dios. Y termina la respuesta del Señor a Habacuc con una de las promesas más hermosas recordadas para nuestras vidas, nuestras familias, nuestro llamado, nuestro ministerio. Dice el versículo 4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4.
He aquí que aquel cuya mano es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así es que, amados, cuando Habacuc entiende esta verdad revelada de parte de Dios, esto le permite la resolución de su conflicto. Porque Habacuc entiende que dado que el futuro le pertenece a Dios, el creyente puede aferrarse a la verdad encarnada en que el justo por la fe vivirá. Así es que Habacuc, en medio de su necesidad, de una realidad, de la crisis a su alrededor, Habacuc deseaba vivir por vista, algo que le diera tranquilidad y la estabilidad para el pueblo de Israel. Y es esa resolución del conflicto que le permite a Habacuc salir adelante, porque estaba viviendo una crisis y él deseaba vivir por vista, todos de una forma. Necesitamos muchas veces ver para creer, ver para avanzar, ver para poder entender qué está pasando a nuestro alrededor. Pero Habacuc, como profeta, se estaba desenfocando de su llamado, porque Dios mismo le da una revelación más alta en un extraordinario mensaje: mas el justo por la fe vivirá. Así es que Habacuc 1:2 empezamos leyendo. Y yo creo que esto no se puede leer más de otra forma, sino como realmente sería el mensaje. Y Habacuc 1:2 dice, y yo creo que sería algo así como: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Era algo visceral, era algo que nacía de sus entrañas, porque estaban pasando por una situación muy difícil. Y él, como representante de Dios, como el profeta de Dios, tenía ese dolor en medio del cual estaba sintiendo todo esto que estaba pasando. Así es que después que Habacuc comprende lo que Dios mismo piensa hacer contra los que se van a levantar, contra el pueblo de Israel, y cómo Dios mismo los va a restaurar, después de que Habacuc se alinea y comprende el carácter de Dios, entiende que esperar y permanecer en Dios vale la pena. Y yo te digo en esta hora de parte de Dios, esperar y permanecer en Dios vale la pena, porque viene respuesta, porque viene la respuesta de parte de Dios a través de sus promesas, en las cuales usted y yo podemos descansar. Habacuc aprende que su seguridad no está en las circunstancias, sino en la fe en Dios y en sus promesas. No vivamos por lo que vemos, sino que vivamos por lo que Dios dijo. ¿Y qué dijo Dios? En su palabra está. Así es que si crees que Dios cumplirá su promesa, comenta allí: lo que Dios dijo se cumple. Déjanos allí tus comentarios y haznos saber que crees que Dios va a cumplir a tu vida. Así es que, hermano, yo vengo de parte de Dios a decirle: este día vale realmente la pena permanecer en Dios. Permanecer en Dios realmente vale la pena. Es difícil. Nuestra humanidad muchas veces va a querer florecer, va a querer desistir, va a querer botar la toalla, va a querer decir no sigamos adelante. Pero realmente vale la pena seguir esperando en Dios. Porque las promesas de Dios tienen tiempos señalados
y propósitos eternos. Hay un tiempo señalado, hay un propósito eterno que se cumple por encima de toda circunstancia. Y la fe no exige, la fe espera. La fe no presiona, la fe confía. Y es allí donde usted y yo debemos saber movernos. Por eso, nos es necesario mantener nuestra fe en medio de la adversidad. No importa que estén viendo nuestros ojos naturales, elevemos nuestra petición, miremos con los ojos espirituales para ver qué es lo que viene de parte de Dios. Iglesia, ¿cómo respondemos cuando la respuesta de Dios parece tardar? Aferrémonos a Dios y a sus promesas, porque la palabra de Dios nos da vida. Esa es una verdad. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, tienen una fecha divina. Hay una promesa de parte de Dios o unas promesas de parte de Dios que debemos reclamar. Y no son como los productos que compramos en el supermercado, que tienen una fecha de vencimiento. Estas no tienen una caducidad, sino que tienen una fecha divina para cumplirse en el tiempo señalado. Y finalmente, en el capítulo 3, podemos ver la oración, un cántico de Habacuc. Por eso, la fe en medio de la adversidad nos debe llevar a que se regocija en la gloria de Dios. Debemos tener una fe que se regocija en la gloria de Dios. Para entender un poco el contexto de cómo termina esto que tiene que ver con Habacuc, es importante entender que Judá dependía de una economía agrícola. Pero aunque todos estos recursos pudieran fallar, aunque todo el sustento fuera quitado de en medio de ellos, Habacuc sabía que la verdadera fuente de sustento no era derivada de la economía, sino que dependía de Dios. Y para entender la fuerza de lo que vamos a leer, hay que entender que el higo, el fruto de la higuera, junto con la aceituna y la uva, eran de los frutos más importantes de la Palestina bíblica. Y del versículo 1 al 15 de Habacuc 3, el profeta hace un recuento del poderío de Dios y cómo hace grandes maravillas y nos relata lo que le va a pasar al pueblo orgulloso, opresivo, altivo, aguerrido, injusto, que los había pisoteado. Y después de todo este proceso, el profeta Habacuc, nuevamente cuando está alineado con Dios, da una declaración de fe que al día de hoy usted y yo debemos seguir. Para que miremos lo que estamos hablando, vamos al libro de Habacuc 3, versículos 17 al 19. Habacuc 3. Vamos a buscarlo. Habacuc 3. ¿Es que se apagó la cámara? Ya. Habacuc 3, versículo 17 al 19. Y lo podemos ver en pantalla. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es una declaración profética que hace Habacuc una vez está nuevamente alineado con Dios. Y es por eso que podemos entender que la verdadera fe celebra antes de ver el milagro. Así es que, amado, amada que allí está conectado, yo le invito,
Póngale nombre a esa oración. Así mi esposo no se haya convertido, así tenga un problema en el trabajo, así mi hijo sea rebelde, así mi hija no quiera nada con el Señor, aun cuando tengo estas deudas, así me hayan abandonado, traicionado, engañado, así ministerialmente haya sido atropellado, abusado, así no entienda y no esté de acuerdo con lo que pasa a mi alrededor, aun cuando tengo estos conflictos emocionales de la mente, del alma, así esté enfermo, usted y yo podemos afirmar en esta hora, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén, amén y amén. Y termina o complementa diciendo, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Yo no sé, amado, si usted está igual de emocionado a mí, pero esta enseñanza se inicia con un panorama totalmente oscuro, incierto, amargo, y termina con el brillo de la gloria de Dios. Como recién dijimos anteriormente, comienza con muchas preguntas, con muchas dudas, pero termina con un signo de admiración. Y ese signo de admiración se lo lleva todo nuestro buen y amado Señor. Habacuc comenzó quejándose y terminó cantando. Y esa es la victoria de la fe. Así es que, amado, amada que me ves, quizás hay muchas situaciones en tu vida que puedas estar pasando. Quizás problemas emocionales, quizás problemas en el trabajo, quizás problemas de salud, con los hijos, con el esposo. No sé cuál área esté siendo tratada en tu vida, quizás también las finanzas. Pero déjame decirte que ese por qué y esos hasta cuándo, y esa voz de clamor y esa voz de angustia no va a ser permanente. Eso que termina con muchas preguntas va a terminar con un signo de admiración, de adoración y de clamar al buen y maravilloso Dios. Esa es la verdad en la cual usted y yo podemos descansar. Amén. Así es. Quizás estamos atravesando por temporadas donde hay más preguntas que respuestas. Quizás el temor y la ansiedad han querido tomar ventaja sobre nuestras vidas. Y es posible que las cosas no han marchado como esperamos. Y usted y yo decimos, pero Señor, si yo te sirvo, si yo soy fiel. Y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo y por qué? Pero déjeme decirle de parte de Dios que el capítulo final de Habacuc registra el triunfo de la fe. Por medio de su perseverancia y paciencia, Habacuc obtuvo la victoria. Así como tú y yo vamos a obtener la victoria de parte de Dios si permanecemos en su palabra. Así es que, aunque falte todo, si Dios está, lo tenemos todo, amados. La fe no es negar la crisis, es decidir regocijarse en Dios en medio de ella. Así es que escribe allí en el chat, con todo me alegraré si hoy decides adorar en medio de tu dolor. Y Dios mismo nos recuerda en esta hora que ningún problema, ninguna situación puede ser superior y ser mayor al Dios de nuestra salvación, al Dios que viene a nuestro rescate. Nunca debemos perder de vista que el Dios soberano es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Te repito, no sé cuál sea su situación oscura, difícil o tormentosa el día de hoy. Si es familiar, económica, espiritual, de salud, de relación, del corazón. Pero yo le puedo asegurar que usted puede declarar con la frente en alto en este día. Así mi esposo no me ame,
así mi cuerpo no me responda como quiero, así las finanzas estén hechas un desastre, así mi vida espiritual esté un caos, así mis hijos no quieran nada con el Señor, usted y yo podemos libremente declarar hoy, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ese con todo, amado, involucra sus pensamientos, sus palabras, su actitud, su agradecimiento, su paz y su gozo en medio de toda circunstancia. Amados, en medio de la dificultad, de la adversidad que muchas veces nos ciega, yo veo un Dios que responde. Yo veo un Dios que no se queda callado, que conoce y le interesa su situación, su petición. Oye y no es ajeno a tu clamor y a mi clamor. Veo un Dios de amor trabajando en el silencio. Y veo también en esta preciosa palabra de vida a un Dios de restauración. Y como testimonio personal, esta preciosa palabra de vida se hizo real en nuestras vidas. Hace bastantes años, el Mauricio que ustedes ven acá, solo por obra, gracia y misericordia de Dios, hoy que Dios le ha permitido pastorear una iglesia, no es ni la sombra del Mauricio que alcanzó a ser. Fue un caos total en mi casa, en mi familia hace muchos años. Mi esposa clamaba por justicia. Fueron tiempos y momentos muy difíciles. Peleamos mucho y pasamos por una separación muy dolorosa. Hubo una separación en la cual salimos lastimados. Y era un panorama de muchas preguntas. Un panorama familiar oscuro, tal como sucedía en Habacuc 1. Muchos hasta cuándos y muchos porqués. Y a través del proceso, mi esposa supo mantener una fe en medio de la adversidad, donde su fe persistió en el aparente silencio de Dios. En medio de lo que nada parecía tener respuesta. Aun cuando Dios aparentemente se había quedado callado, mi esposa decidió mantener su fe en medio de la adversidad. Y ella decidió levantarse una vez más en oración, en persistencia. Y muy seguramente mi esposa se levantó en más de una ocasión en medio de esas oraciones diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la injusticia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Calcado tal cual está los primeros versículos de Habacuc. Por eso la fe en medio de la adversidad llevó a mi esposa a que en medio de su clamor, de su queja, de su oración, de su petición, buscara respuestas en la presencia de Dios. Fue una mujer que decidió meterse con la palabra, fue una mujer que decidió buscar a Dios, fue una mujer que decidió creerle a Dios y a su palabra. Para ese entonces fui a un retiro de hombres de la iglesia donde nos estábamos congregando. Eso fue hace muchos años, yo creo que hace por ahí unos 18 años. La que sabe bien las fechas es mi esposa. Pero cuando llegué del retiro, mi esposa tenía un aviso. Y este aviso es el que me inspiró para hacer esta enseñanza bíblica. No sé si, hijo, ¿me ayudas ahí a ver si se ve bien? Acerco un poquito más. Bueno. De todas formas, aquí se los voy a mostrar. Este es el original a mano y ya se los voy a mostrar en pantalla porque esto empezó a titilar. Vamos a ver si aquí tengo la foto. Dice el letrero: esta es la familia de un amoroso, respetuoso, apasionado,
dedicado, generoso, valiente, soñador, esforzado, líder, siervo, feliz, lindo, hermoso y papacito, esposo y padre, Mauricio Caicedo Acevedo. Y quiero con esta imagen recapitular la enseñanza del día de hoy. Porque para mantener una fe en medio de la adversidad, hubo una fe que persistió en el aparente silencio de Dios. Hubo una fe que buscó respuestas en la presencia de Dios. Hubo una fe que vivió por las promesas de Dios. Y una fe que se regocijó en la gloria de Dios. Porque la fe en medio de la adversidad. Mi esposa hizo lo que estaba allí en Habacuc, que yo les leí, que le dije que tuvieran muy presente. ¿Qué hizo? Plasmó, hizo énfasis, escribió la visión. Ella escribió por fe lo que no estaba pasando. Ella vio más allá. Ella declaró. Y Habacuc 2 nos lo estaba diciendo. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí está la respuesta de esa oración plasmada. Una fe que plasmó y esperó a que se cumpliera. Por eso la fe en medio de la adversidad llevó a mi esposa a desarrollar una fe que vivió por las promesas, incluso cuando no comprendía los caminos. Iglesia, muchos años después, aquí me ven como una muestra y una prueba de que sí se puede esperar y confiar en Dios, que Él tiene respuesta a cada una de nuestras necesidades. Por eso, la fe en medio de la adversidad llevó a mi esposa, a mi casa, a mi familia a ver y disfrutar y proclamar de primera mano la manifestación de la gloria de Dios. Por tal razón, la fe se regocija en la gloria de Dios. Iglesia, Dios te ha escuchado. Amado, Dios te ha escuchado y seguramente esta palabra de vida es una respuesta a muchas preguntas que le has hecho. Dios se hace hoy presente a través de esta enseñanza, a través de esta palabra de vida para decirte, no desistas. Ten la actitud de creer, de persistir, de vigilar. Dios te está diciendo, sube a tu torre de vigilancia y monta guardia. Dios permite temporadas donde nuestra fe será probada para ser aprobada. Y la fe auténtica no niega el dolor, lo enfrenta con honestidad delante de Dios. Y Dios no reprimió la queja sincera, no reprimió en ningún momento el dolor de mi esposa, lo transformó en un clamor poderoso. Por eso Dios no castiga nuestras preguntas sinceras, las usa para revelarnos su propósito. Ese aparente silencio de Dios es parte del entrenamiento de la fe. Y no se trata de cuánto vemos, sino de cuánto le creemos a Dios. Dios trabaja en el silencio, responde en su tiempo y se glorifica en tu espera. La fe que sobrevive a la adversidad será testigo de la gloria de Dios. Las dificultades que estás pasando, la respuesta por parte de Dios será testigo de la gloria de Dios y celebrarás tú, celebrará tu casa, celebrará tu familia. Te bendigo donde quiera que estés. ¿Qué tal si oramos juntos esta palabra? Y le decimos al Señor, papá, gracias. Gracias porque sé que paso dificultades, paso adversidades y en medio de ese caminar como cristiano, como hijo de Dios, como creyentes, mi fe va a ser probada muchas veces. Pero gracias porque entiendo hoy que necesito crecer en la fe. Porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en ese crecimiento de la fe, hoy entiendo
que para poder mantener una fe en medio de la adversidad, necesito persistir aun cuando no te escuche, Señor. Necesito persistir aun cuando crea que no estás presente. Necesito mantener mi fe, necesito mantenerme en ti. Y eso me lleva, Señor, a buscar respuestas en tu presencia. Es en tu presencia, Señor. No es en ningún otro lugar donde voy a encontrar las respuestas. Esa fe me debe llevar a mantenerme en tu presencia, Señor. Pero también esa fe me lleva a vivir por las promesas de Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva. Gracias porque ella es real. Gracias porque ella me permite, Señor, ser alimentado y nutrido en mi fe, en mis debilidades, para levantarme una vez más. Y entender entonces, Señor, que cuando prevalezca la respuesta de parte de Dios sobre mi vida y sobre mi necesidad, tendré una fe que se regocija en la gloria de Dios. Declaro tu milagro en esta hora. Declaro que vienen tiempos de respuesta. Declaro que lo que has preguntado empieza a aparecer esas respuestas de parte de Dios para aclarar tu mente y tu corazón. Y declaro que también, así como un día esto por fe se hizo, también para tu vida, para tu casa, verá la respuesta y la gloria de Dios sobre tu casa y sobre tu familia. Te bendigo con toda bendición de lo alto. Gracias por ser parte del Ministerio Palabras de Vida. Lo mejor que pueden hacer por nosotros, lo más grande es seguirnos en nuestras redes sociales, replicar este mensaje, bendecir a alguien más con este mensaje. Recuerda que estamos en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como Palabras de Vida Iglesia Online. Síguenos en nuestras redes sociales, bendice a alguien más. Y damos gracias a Dios por nuestra cobertura espiritual, restauración del avivamiento. Y damos gracias también por cada persona que Dios pone en su corazón, bendecirnos con los diezmos y las ofrendas que nos ayudan a llevar el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación para tantas personas que lo necesitan. Te bendigo. Tenemos una cita, los que estamos estudiando, el viernes en el estudio bíblico. Y el próximo miércoles en otra palabra de vida. Dios te bendiga grandemente. Una feliz noche. Bendiciones.